Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos en Su Médico en Casa para estar bien informados en temas de salud y bienestar, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para eso es este espacio todos los días, de lunes a viernes en este horario en vivo y en directo a las 6 y 5 de la tarde para que puedan participar con sus preguntas en nuestras líneas telefónicas. Ya las van a ver en pantalla, 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos reportan sintonía. Esta línea es gratuita, 018 51 50 15. Qué gusto que me acompañen todos los días en Su Médico en Casa para que hablemos de diferentes patologías o enfermedades que están muy presentes en la población, como otras que tampoco son de gran consulta, pero para eso estamos, para hacer prevención. Y el tema de hoy precisamente tiene que ver con la prevención. Vamos a hablar del virus de la hepatitis C. Y sobre este tema quiero contarles algo. Antes, las personas que de pronto recibieron transfusión de sangre antes de 1996, podrían estar infectadas con el virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Eso lo hablaremos más adelante con nuestra invitada, que precisamente viene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y que están adelantando una investigación con pacientes que podrían estar infectados. Así que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes. Pero antes, veamos lo siguiente. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que produce inflamación del hígado y en algunos casos daño irreversible de este órgano. El virus está presente en la sangre de una persona infectada a pesar de que no tenga ningún síntoma y que aparentemente esté sano. Representa mayor riesgo en personas consumidoras de drogas psicoactivas por vía endovenosa, en pacientes que recibieron trasplantes de órganos, que fueron sometidos a hemodiálisis o transfusiones de sangre antes de 1996 y en población que reutiliza agujas o jeringas. En el mundo se estiman de 70 a 150 millones de casos de infección por virus de hepatitis C, con una tasa de 400.000 a 700.000 muertes por año. Es una infección que no presenta síntomas en la mayoría de los casos. ¿Cómo se diagnostica? Hoy en Su Médico en Casa. Y les digo que hay que estar muy atentos porque cualquier persona, en cualquier momento, podría desarrollar esta enfermedad, la hepatitis C. Y a propósito de esto, les cuento otro dato adicional. En el periodo abril-noviembre del año 2017 se autorizaron en Colombia 487 tratamientos antivirales. Sin embargo, hay un subregistro por casos asintomáticos o sin notificar, porque esta enfermedad, la mayoría de los casos, es asintomática. Esta infección se vuelve crónica en el 80% de los casos y su duración y consecuencias son muy variables. En el mundo se estiman, esta estadística o estas cifras sí que son alarmantes, de 70 a 150 millones de casos de infección por virus de hepatitis C, con una tasa de 400.000 a 700.000 muertes por año. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo es el tratamiento? Hablemos también de los síntomas, que son muy importantes, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. No solamente están las líneas telefónicas para que participen, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Este es un espacio para que conversemos y hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nuestro correo electrónico para que nos sigan sugiriendo temas, sumedicoencasa @teleantioquia.com.co. Saludamos a la doctora María Cristina Navas. Ella es viróloga, directora del Grupo de Investigación de Gastrohepatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y una persona que se ha dedicado durante algunos años o muchos años, doctora, a investigar precisamente este tema. Bienvenida, qué gusto tenerla en Su Médico en Casa. Muchísimas gracias por esta invitación, un espacio muy importante para que la comunidad conozca la importancia de los virus de las hepatitis y cómo se pueden prevenir. Así es, y particularmente hoy vamos a hablar del virus de la hepatitis C, y les decía al comienzo del programa que las personas que se hicieron transfusión de sangre
porque es un virus que se transmite por la sangre, que se hicieron transfusión antes de 1996, podrían estar infectadas, doctora. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, muy importante. Entonces, el virus es descubierto en 1989. Luego de más de 20 años de investigación fue bastante complicado descubrir este virus y luego identificar su genoma. Así que solamente en 1990 están disponibles los estuches para hacer los análisis de sangre. En Colombia en 1993 se hace ley que todas las unidades de sangre que vayan a ser transfundidas sean analizadas por otros virus, incluyendo el virus de la hepatitis C. Y entre el 93 y el 96 se logra que todos los bancos de sangre tamicen todas las unidades de sangre. Entonces, por eso el mayor riesgo es antes del 93, pero entre el 93 y el 96 también puede existir un riesgo menor, pero puede existir. Eso sucedió en Colombia y en todos los países del mundo, precisamente porque el virus no se había descubierto. Entonces, las unidades de sangre, hay un riesgo de que pueden haber sido transfundidas y estar infectadas con este virus. Doctora, ¿quiénes son más susceptibles de desarrollar esta enfermedad o de infectarse o contagiarse de la hepatitis C? Bueno, de pronto habría que como precisar qué es susceptibilidad. Exacto. ¿Quiénes son como más vulnerables, la población o el origen, las causas? Hablaríamos más bien de los factores de riesgo que tienen que tener, porque pues la susceptibilidad es como, ahora nos referimos a otra cosa en virología. Entonces son las personas que hayan recibido transfusiones de sangre, las personas que desafortunadamente han recibido algún tratamiento con agujas o jeringas reutilizables. Hace un tiempo se acostumbraba que en las farmacias del barrio era con una jeringa de vidrio y una aguja metálica, y el señor la hervía en una bandejita y con eso reutilizaba, y ya está comprobado. Hubo brotes de hepatitis B, por ejemplo, en el departamento de Magdalena hace ya muchos años. Pero también, por ejemplo, la reutilización o compartir agujas en jeringas es una práctica, digamos, un poco común entre las personas que usan drogas psicoactivas por vía endovenosa. Esa sería otra forma de transmisión. Otro factor de riesgo. Entonces, contacto con sangre, ya sea por una transfusión, pero también contacto de sangre con la herida de una persona que esté infectada, uno también podría infectarse. Una mamá puede transmitirle a su hijo, transmisión vertical a través del canal de parto. No es tan común, pero puede suceder, en especial si la mamá también está infectada con VIH. Y la transmisión sexual, aunque es poco eficiente en hepatitis C, también puede ocurrir transmisión sexual por hepatitis C. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la hepatitis C. Vamos a conocer un poco también sobre los síntomas y cómo diagnosticar también a tiempo esta enfermedad y qué tan grave puede ser. Doctora, ya hablamos de los factores de riesgo, de las causas obviamente. Hablemos un poco de los síntomas, porque muchas veces pues decimos que hay enfermedades que son asintomáticas o se diagnostican ya muy tardíamente. Sí. Esto es muy importante en el caso de hepatitis C porque desafortunadamente la gran mayoría de casos son asintomáticos. En esa primera fase de la infección, digamos que solo un 20% va a tener como la sintomatología clásica de las hepatitis virales, que es el tinte amarillo de piel y mucosas. Y esto es porque en el hígado se metaboliza la hemoglobina y se metaboliza bilirrubina, y si el hígado no está funcionando bien se empieza a acumular. Entonces por eso ese tinte amarillo en piel y mucosas. Muy bien, sigamos hablando de esos síntomas, doctora. En esa primera fase también entonces se va a presentar una orina oscura como color Coca-Cola, también entonces por el disfuncionamiento del hígado. Se puede presentar dolor abdominal, vómito, se puede presentar adinamia, o sea que la persona está como todo el tiempo con sueño, que no tiene como fuerzas para hacer nada. Eso sería en la primera etapa. Pero la gran mayoría de casos de hepatitis C pasan inadvertidos en esa primera etapa. Se instala la infección crónica, como tú lo dijiste anteriormente, hasta el 80% de los casos. Sí. Y esa infección crónica va a desarrollarse más o menos por 10 o 15 años. Y se va a hacer solo evidente, o vamos a diagnosticar por casualidad, porque de pronto donen sangre o porque van a hacerse una cirugía y le hacen el examen, o cuando ya hayan desarrollado una complicación que se llama la cirrosis hepática y luego el cáncer de hígado. Estos síntomas, doctora, podrían confundirse también con otro tipo de patologías. Pues los 5 virus que producen hepatitis viral, todos tienen una clínica idéntica. Entonces todos son ictericia, vómito, dolor abdominal, adinamia, todos van a presentar lo mismo. Coluria, que es la orina color Coca-Cola, siempre van a presentar así, lo mismo. Y luego ya sería la sintomatología cuando la persona presenta cirrosis, que algo muy particular, lo que se llama la hipertensión portal, y es que el hígado cuando se va llenando de cicatrices, esas cirrosis
tejido de colágeno y cicatrices y va dañando el hígado, el hígado se vuelve algo bastante que le pone resistencia al flujo de sangre que viene del intestino. Entonces van a tener, por ejemplo, vómito con sangre porque van a tener varices en el esófago, van a tener retención de gran cantidad de líquido en el abdomen, lo que se llama la citis, van a tener también edema en miembros inferiores. Ya sería un caso de cirrosis avanzada, que es a veces, desafortunadamente muchas veces como se diagnostica en ese momento, una cirrosis avanzada asociada a una hepatitis C que la persona desconocía que tenía esta infección. Porque pues, obviamente, como lo decíamos ahora, es asintomática. Saludamos a la señora Ligia. Ligia se encontraba en la Floresta. Vamos a darle tiempito nuevamente para que se comunique con nosotros, que se cayó la llamada. Quiero recordarles nuestras dos líneas telefónicas, 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando hoy en Su Médico en Casa del virus de la hepatitis C. Cualquier persona podría tenerlo, y si recibió transfusión de sangre antes de 1996, y precisamente ustedes están haciendo, no sé si una convocatoria, no sé cómo podríamos llamarlo, doctora, a los pacientes para que entren dentro de este grupo de investigación que ustedes están adelantando. Sí, entonces es un proyecto de investigación financiado por Colciencias que lidera la Universidad de Antioquia, pero con la cual trabajamos 5 universidades más en diferentes ciudades del país. ¿Y cómo se vincula a la población? Del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá, sí. Entonces, se pueden comunicar a 2 teléfonos en el Laboratorio de Gastropatología de la Universidad de Antioquia, 219-6573 o 219-6567. O escriben un correo electrónico a la dirección eliminemoslahepatitis.c@gmail.com. ¿Y qué hacen con estas personas, Bueno, doctora? sí, muy importante. Las personas entonces que hayan recibido transfusiones antes de 1996, una cosa importante que es de mencionar es la exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión, y es cuando la mamá y el bebé presentan grupos sanguíneos diferentes y puede tener una reacción. Y es un cambio de toda la sangre cuando el bebé es recién nacido. A veces la gente no tiene en cuenta que eso también hoy es una transfusión de sangre. Entonces todos esos se comunican con el laboratorio, nosotros les vamos a hacer una encuesta, tomar una muestra de sangre. Obviamente el paciente no tiene que asumir ningún costo. Se le hacen exámenes como la prueba de anticuerpos contra hepatitis C, que es la primera que se hace para saber si la persona está expuesta con el virus, y luego la detección del genoma del virus. Ahora sí saludamos a Ángela, que se encuentra en Buenos Aires. Bienvenida, Ángela, qué gusto saludarla en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Y bienvenida nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Ángela, gracias por acompañarnos. Le pregunto a la doctora, hay una niña que la estaba tratando el nefrólogo y en ese momento la mandaron donde el hepatólogo. ¿Qué se puede hacer o qué es lo que diagnostica el hepatólogo en esos momentos? Pero a ella la estaba tratando ¿por qué? Por los riñones. Sí. Y la remitieron nuevamente, pues ya la mandaron para el palotón, para el nefrólogo, para el hepatólogo. Pero su pregunta específica, no sé si está clara la pregunta, doctora, o pues quiere preguntarle algo a podría ser, Ángela. no sé, pues una de las razones es si la niña ha necesitado, pues como parte del tratamiento que hacen en patologías del riñón, que hay un riesgo también cuando se hace esos tratamientos. Ángela, ¿está en la pero línea no sé todavía? Si es eso, ¿Qué o pregunta sí, tiene porque para también, Ángela, doctora? Ahí está acá, doctora, en esta cámara. Ángela. No, porque no sé qué tratamientos ha recibido la niña por su problema del riñón. Ángela. Bueno, se nos fue de la línea Ángela. Ella estaba hablando primero del nefrólogo, que la niña estaba en tratamiento con un nefrólogo, y luego la remitieron a un hepatólogo. Dependería de varias cosas, porque claro, puede tener, digamos, un daño sistémico y empezar también a afectar el hígado. Algunos de los tratamientos de riñón deben... Doctora, ¿cómo se diagnostica la hepatitis C? Entonces, se toma una muestra de sangre y en esa sangre vamos a buscar la presencia de anticuerpos específicos contra el virus. Esos anticuerpos nos están mostrando que la persona está expuesta con el virus. Si da positivo, que se llama detección de anticuerpos contra hepatitis C, pasamos a una siguiente prueba que es confirmar si el paciente tiene una infección activa, y es detectar el genoma del virus también entonces en esa muestra de suero. Esos serían entonces los 2 exámenes que se hacen para demostrar que uno está infectado con el virus de la hepatitis C. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Y cómo es el tratamiento? De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve. Aquí en Su Médico en Casa regresamos con el tema del día, virus de la hepatitis C. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, el virus de la hepatitis C. Tomemos nota de los siguientes datos muy importantes. En el mundo se estiman de 70 a 150 millones de casos de infección por virus de hepatitis C, con una tasa de 400.000 a 700.000 muertes por año. Según estudios realizados en Colombia, el principal factor de infección por virus de hepatitis C es el antecedente de transfusión de sangre. Por esta razón, quienes hayan recibido componentes sanguíneos antes de 1996 deben descartar que no están infectados con el virus. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que produce inflamación del hígado y en algunos casos daño irreversible de este órgano. El virus está presente en la sangre de una persona infectada. La mayoría de las personas que están infectadas con hepatitis C no tienen síntomas durante muchos años. Pueden presentar ictericia, una coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina de color oscuro y deposiciones pálidas. Con un análisis de sangre se puede saber si una persona tiene el virus. Representa mayor riesgo en personas consumidores de drogas psicoactivas por vía endovenosa, en pacientes que recibieron trasplantes de órganos, que fueron sometidos a hemodiálisis o transfusiones de sangre antes de 1996 y en población que reutiliza agujas o jeringas, como lo explicaba muy bien ahora la doctora. Saludamos a Edith, que se encuentra en Santa Marta. Bienvenida. Muchas gracias. Ya su médico está en casa. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes. Primero que todo quiero felicitarle, excelente programa. Gracias, Edith, es de ustedes. Son dos preguntas. La primera, a mi hijo le dio hepatitis A siendo un niño. Ahora en estos momentos tiene más de 40 años. Sí. Y la segunda, quería saber si él le puede dar la hepatitis C. Y la segunda es si él en estos momentos podría donar sangre. Muy buena pregunta, gracias por acompañarnos, Edith. Doctora, tenemos pocos minutos ya para responder. Listo. El virus de la hepatitis A se transmite por agua contaminada, generalmente con materia fecal o alimentos contaminados. Es autolimitada, no presenta nunca cronicidad y no tiene relación con los otros virus. Así que uno si le dio hepatitis A, sí se puede infectar con cualquiera de los otros virus porque son virus de familias diferentes y la respuesta inmune es específica para cada virus. Y no puede donar sangre, por supuesto. Sí, sí puede donar, porque es que la hepatitis A nunca desarrolla infección crónica. Lo que pasa es que en los bancos de sangre tiene una limitación, es porque uno tiene que estar seguro que fue hepatitis A y no otra de las hepatitis. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Un minutico para decir tratamiento rápidamente, doctora. Hace 2 años estamos ya con un tratamiento disponible que es curativo en la gran mayoría de casos y que son 2 inhibidores específicos contra 2 de las proteínas del virus, que es NS5A y NS5B. Y el Ministerio de Salud hizo un gran esfuerzo para hacer una compra centralizada y lograr una reducción del precio en forma impresionante. Entonces, parte de lo que hacemos también con el proyecto es porque las personas en su EPS van a tener acceso a este tratamiento. Pues qué bueno, es una buena noticia entonces. Muy Gracias buena. por acompañarnos, doctora. Lamentablemente el tiempo corre rápido aquí en Su Médico en Casa. Ustedes, gracias por su compañía. Esperamos que haya quedado muy claro el mensaje. Van a ver al final o ya vieron los datos para que se comuniquen con el grupo de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. A ustedes, pues, nuevamente gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.